En la época de Jesús, ¿cuál era la razón de la enemistad entre samaritanos y judíos? ¿Qué papel jugaron los líderes y autoridades en todo esto? ¿Qué necesidad, qué vacío sientes en la vida que solo Cristo Jesús, el agua de vida, puede llenar? ¿Cuál crees que es el resultado natural de encontrarnos con Jesús? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy buscaremos comentar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro. ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Qué bueno. En esta ocasión, lamentablemente, no puede estar acompañándonos Margarita. Ella no se siente muy bien de salud y oramos por ella para que se pueda recuperar pronto. Así que hoy día la vamos a extrañar. Pero aquí estamos adelante para poder también llevar este comentario, esta parte de la lección también que es muy, muy interesante. Llegamos a la lección 5, Heriberto. Estamos avanzando muy rápido, muy rápido. Y el título de la lección es El testimonio de los samaritanos. Un tema muy interesante y una situación muy, muy interesante, también muy apasionante que encontramos en el escrito de Juan. Pero ¿qué tal si para comenzar oramos, Heriberto? Claro que sí. ¿Quieres orar? Claro. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque eres nuestro Padre y tú nos amas y nos das oportunidad de poderte conocer más a través de las lecciones, a través de la escritura que leemos. Y pedimos esta tarde una bendición especial para nuestros oyentes, para que ellos sean bendecidos, para que ellos se den cuenta que tú los amas a ellos y a todo el mundo. Pedimos una bendición, una porción del Espíritu Santo, a manera que podamos presentar esta lección de una manera eficaz y que tenga un impacto en la vida de las personas que lo escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y antes de comenzar, incluso estaba recordando de que hay varios de nuestros amigos que nos acompañan, que nos envían mensajes también a través del chat de nuestro canal. Y les agradecemos mucho por ello. Déjenme ver si encuentro aquí los comentarios, los saludos que han mandado. Dejen ver, vamos a tratar de encontrar aquí justamente estos los comentarios o los saludos. Recuerdo mucho, por ejemplo, a Juan. Déjenme ver si encuentro. Está un poco enredado esta parte. No, luego los busco y les hago presente aquí también los saludos. Pero muchas gracias a cada uno de los que han estado comentando. Juan Nutrilla, sí está aquí. Y muchas gracias por los saludos también, por sus comentarios y por el interés que presenta también. Caridad Herrera, también muchas gracias Caridad por justamente los comentarios, también por los agradecimientos. Y porque en todo momento también están apoyando a nuestro canal. Pero gracias sobre todo por el hecho de que tienen el interés, así como nosotros, de poder también estudiar, aprender un poco más, compartir la palabra de Dios. Y gracias por ello también. Así que los animamos a que sigan haciendo sus comentarios. Como digo, esto siempre nos ayuda, nos permite saber también qué está pasando del otro lado, recibir un poco de información de parte de ustedes y obviamente sus comentarios e incluso sus preguntas nos pueden ayudar mucho también para poder tener una posibilidad de saber qué cosa es lo que más les interesa también de todo esto. Pero gracias, Sí. gracias. Y el título de la lección es Testimonio de los Samaritanos. Quiero leer del capítulo 4 de Juan los versículos
del 1 al 6. Dice, leo de la Nueva Biblia Viva. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús y no él mismo. Cuando Jesús se enteró, salió de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Este se encontraba cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Acá hay algunas cosas interesantes, Heriberto. Fíjate, está mencionando el asunto de que los fariseos, los judíos, que en algunos casos también menciona Juan a veces utiliza el término los judíos, refiriéndose no a la gente que vivía en Judea, sino precisamente a los religiosos, principalmente a los fariseos, ¿no? Recordemos un detalle también. Hay una cosa aquí particular que cuando Juan escribió el Evangelio de Juan, eh, ya había pasado mucho tiempo, había pasado casi 90 años o casi 100 años digamos, después de Cristo, pero para ese momento el templo de Jerusalén ya había sido destruido por los romanos, ¿ok? Y entonces las dos sectas principales que habían en esa época, que eran los fariseos y los saduceos, tenían funciones determinadas, ¿no? Y los saduceos eran los que habían supuestamente heredado el encargo de los sacerdotes. Ellos se encargaban principalmente del templo. Pero una vez que el templo fue destruido, sus funciones y sus acciones, su presencia dentro de la vida de la gente de Jerusalén prácticamente desapareció. ¿Ok? Entonces, por eso es de que Juan hace mucha referencia, digamos, mayor a los fariseos, ¿ok? Más que a los saduceos, a los sacerdotes. ¿Ok? Ahí hay un poco de eso. Pero bueno, el asunto es de que Juan dice que los fariseos se enteraron que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Y entonces que por esa razón Jesús decide irse de Judea y volver nuevamente a Galilea, o sea, irse al norte. Y para eso tenía que pasar por Samaria. Pero acá hay una cosa curiosa, o sea, no sé si te has puesto a pensar, Heriberto, o sea, ¿por qué razón es que Jesús decide, digamos, salir de la localidad, ¿no? de Jerusalén y de Judea, ¿no? Al saber, al enterarse que los fariseos tenían conocimiento de que él, bueno, precisamente él no estaba bautizando, pero sus discípulos estaban bautizando más gente que Juan, ¿no? ¿Qué cosa pasó ahí? ¿Por qué razón es que Jesús prefiere mejor alejarse, irse a otro lado? No sé, Pedro, en realidad. Yo creo que él tenía otros planes, por lo visto, y Ajá, él decidió irse por otra ruta para otros lugares. En realidad, Jesús sabía que había necesidad del evangelio en todos los lugares. sí, sí, sí. Y él sabía a dónde iba. No fue una causa, me voy por esto, me voy por aquello, sino que él sabía dónde él era necesitado más. Ok. ¿Ok? Parece que en cierta medida sí prefería evitar un poco, digamos, la notoriedad, ¿no? O sea, tal vez un poco este asunto de que ya estaba en boca de todos. Y también lo otro, el hecho de que los discípulos de Juan sí llegaron con la noticia a Juan, a decirle, oye, ese que tú dijiste o diste testimonio el otro día, que esto que el otro, está con sus discípulos allá, por allá está bautizando mucha gente, ¿no? Más que nosotros, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ellos percibieron el asunto de la práctica del ejercicio, digamos, de la entrega del evangelio como un elemento también de, digamos, de exclusividad, ¿no? O sea, nosotros primero, ¿no? Los otros no, o sea, nosotros tenemos que ganar más o nosotros tenemos que ser más importantes, ¿no? ¿Cómo es que fácilmente, digamos, entramos en esa situación? ¿Ok? Y en ese momento es que Juan, digamos, da un testimonio muy, muy positivo, ¿no? En el asunto de que, hey, no, o sea, yo me alegro
porque este personaje es el que tiene que subir. En realidad yo soy el que tengo que ir descendiendo, yo soy el que tengo que ir desapareciendo, ¿no? Ujú, Ya, porque él es el enviado del cielo. O sea, empezó a decir todas esas cosas y ujú. realmente tenía mucho, mucho sentido. Ahora, hay unas cosas muy interesantes en todo esto que quiero que podamos ir viendo y vamos a ir de lleno a lo que es digamos, el encuentro de Jesús con esta mujer en la localidad de Samaria, ¿no? Ahora, hay una cuestión, digamos, de un trasfondo histórico, un contexto también muy particular que oponía, separaba a estos dos pueblos, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito también para que podamos tener un poco de idea respecto a qué cosa es lo que pasaba en ese tiempo. Am, Geográficamente, la localidad de Samaria se encontraba al norte de Judea, pero al norte de Samaria todavía estaba Galilea. Entonces, el camino lógico, el camino natural para poder llegar desde Judea hasta Galilea era pasar por Samaria, eso era lo natural. Pero como había tanta enemistad, tanta separación entre estos dos pueblos, Judea y Samaria, los judíos, sobre todo, para poder llegar hasta Galilea, rodeaban el terreno, el territorio, ¿no? Y se iban por otro camino, ¿no? Un camino más largo muchas veces, para poder llegar hasta Galilea. En el caso de Jesús, Jesús no hizo eso, o sea, Jesús cruzó justamente el camino por más recto y fue por el territorio de Samaria para poder llegar a su destino, que era Galilea. Ok, quiero leer del libro de Juan, el capítulo 4 nuevamente, los versículos del 5 al 9. ¿Ok? Y ahora leo de la versión Palabra de Dios para Todos esto. Llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». La samaritana le dijo, «¿Por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana?». Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y aquí podemos hablar un poco respecto al asunto este digamos, del problema que había, ¿no? O sea, Ujú. desde dónde surgía esa situación de separación, digamos, incluso hasta de enemistad, ¿no? Entre judíos y samaritanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa situación de aversión, de rechazo, de repudio entre ellos, ¿no? Bueno, sabemos por la historia, Pedro, que am, desde que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia, fue un grupo que se quedó atrás también. Ujú. Y ellos se empezaron también a mezclar, a casarse con otra raza. Eso es lo que trajo una de las enemistades, porque el judío tiene de sí no mezclarse con otras razas, con Ok, otras personas, ya. ¿verdad? Claro, o sea, hay una cuestión allí, digamos, que intervino una serie de factores, ¿no? Después del rey Salomón, el siguiente rey, que fue el hijo de Salomón, eh, entró en un problema, en una crisis en Ujú, el reino. Y al final el reino se dividió en dos, se partió en dos. Y ujú, quedaron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Al sur ujú. quedaron Judá y Benjamín, que al final se fusionaron en una Ya. sola. Y las otras 10 tribus de Israel formaron lo que hoy, bueno, que en ese momento se conocía como el territorio de Samaria. Pero después vino esto que estás comentando, Heriberto. O sea, en el tiempo, obviamente estos pueblos fueron invadidos y después fueron llevados al exilio. En el caso de Judea, de los judíos, sí, muchos de ellos fueron llevados, por ejemplo, a Babilonia. Pero de todas maneras, después volvieron y mantuvieron su cultura, su religión y su idioma, en fin, todo ello. En el caso de la gente que vivía al norte, que era el reino del norte, lo que era Samaria, ellos fueron llevados al exilio por el, déjeme ver acá,
el rey de Asiria. Mm. Y entonces, este rey no solamente llevó una gran cantidad de la gente que vivía allí, sino que después trajo gente de diferentes partes de su reino, de otras partes, gente con otras costumbres, con otra cultura, con otro idioma, y los trajo a vivir allí, a esa localidad. Y entonces, después de eso, incluso mandó a algunos sacerdotes de Jehová de la zona esta del norte de Israel para que vinieran nuevamente a enseñarles las costumbres, la religión, pero esa gente mantenía como una dualidad, o sea, mantenía una creencia en Dios, en el Dios de los cielos, pero también en otros dioses, y adoraban a ambos, ¿no? Incluso tenían un monte, el monte Gerizim, donde supuestamente allí era el lugar para ellos, o sea, a ese era el lugar de adoración, ¿ok? Pero en todo esto, o sea, los líderes, las autoridades tuvieron mucho que ver en esta parte. Mm. Porque, por ejemplo, en el caso de los samaritanos, eh, al comienzo, cuando recién se separaron, las 12 tribus se separaron, los que vivían al norte regresaban siempre a adorar a Jerusalén, porque allí estaba el templo. Pero a raíz de esto, el rey de Jeroboam, el rey de Israel, tratando de evitar de que el pueblo al final se amiste con las otras tribus que estaban de un lado, prefirió construirles un lugar, un altar o un par de altares donde ellos puedan adorar y no tengan que ir a Jerusalén. O sea, entonces esta gente empezó a adorar en un lugar diferente, ya no en Jerusalén. Después con los siglos, con el tiempo, después del exilio incluso, esta separación se hizo mucho más notoria, ¿no? Entonces, hubo marcado una diferencia, una cuestión aquí donde la gente, digamos, que vivía en la zona de Samaria, eh, no era étnicamente, digamos, totalmente descendiente de Jacob. En la parte de religión tampoco ellos mantenían, digamos, la pureza de su creencia, sino que estaba mezclada con otras creencias y también adoraban a otros dioses, o sea, tenían costumbres también paganas porque habían recibido mezcla de personas que venían de diferentes regiones, de diferentes áreas del imperio asirio. O sea, todo esto alteró y esa parte producía un rechazo entre estos dos pueblos. Wow, había mucha ah, anemonía entre ellos, Enemistad. enemistad entre Sí, ellos sí, dos. sí, sí. ¿No es acaso este el mismo grupo el que cuando empezaron a reconstruir el templo pidieron que si podían ayudar y se Sí, les sí, negó también? sí, 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 So, sí. había muchas Sí, sí, claro. razones por Sí, las que sí, sí. estaban enojados unos con Sí, sí. otros. Esa era la época en la que regresó Esdras, ¿no? Ujú. Zorobabel regresó a la zona de Jerusalén para reconstruir también el templo y reconstruir la ciudad. Y claro, ellos, o sea, esta gente que estaba ya establecida allí, se ofrecieron, ¿no? Pero parece que su oferta no fue realmente muy Ujú, sincera, ujú. o sea, ellos realmente tenían otras intenciones, pero nunca, digamos, aceptaron esa oferta, ¿no? Sí. Pero eso acrecentó más esa diferencia. Ajá. Incluso cuando Nehemías después llegó también al territorio, quisieron matarlo, o sea, Ujú, Nehemías, ¿no? O sea, hubo un asunto muy, muy largo ahí de mucha, digamos, de mucha contienda, ¿no? De ujú, mucha separación. Ahora, considerando esta situación, digamos, de separación por cuestiones que tienen que ver no solamente con asuntos étnicos, sino principalmente con asuntos religiosos, ujú. o sea, con creencias. ¿Y cómo es que hasta la actualidad incluso, no sé si tú tienes mucho conocimiento de esto, Heriberto, o sea, que hay pueblos en diferentes partes del mundo que son parte, digamos, de una sola nación, pero que viven separados, que viven enfrentados en guerras incluso, por cuestiones religiosas, o sea, por cuestiones de diferente creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cuando yo me entero de estas cosas, cuando yo veo todo esto, cómo es que puedo, digamos, percibir a las personas que tienen una creencia distinta a la mía, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo considerar a una persona que
tiene una creencia religiosa completamente distinta a la mía, ¿no? O cómo debería considerarla en todo caso. Bueno, nosotros debemos de no hacer diferencia como hijos de Dios. Y esto lo miramos aún entre las iglesias. Podemos decir hoy los protestantes y los católicos. ¿Ok? Podemos decir que ahí hay una discordia de muchos años Ujú. que hasta el día de hoy todavía continúa. Miramos cuando a veces miramos en las ventanas de algunos hogares, no toquen, no se aceptan protestantes aquí. Ese es algo que existe hoy en nuestros días. Um, yo tengo amigos, supuestamente tú tienes amigos también de diferentes religiones, Sí, sí, ¿verdad? claro. Y a veces no tenemos que inmediatamente tocar el punto de diferencia de religiones, simplemente establecer una amistad Ujú. primero con ellos. Y si se pone la oportunidad de poder hablar de religión, pues podemos empezar, ¿verdad? Claro, claro, A discutir, a hablar de las diferencias. claro. Pero, Bueno, aunque siempre he pensado también que cuando nosotros levantamos nuestras doctrinas, generamos barreras, o sea, generamos ujú, separación con los demás. O sea, otras personas también tienen sus propias creencias, sus propias doctrinas, y obviamente eso marca diferencia entre uno y otro. Pero a diferencia cuando, digamos, tratamos de levantar más bien a Cristo, creo que ahí las barreras se caen, ¿no? mm, Ahí es donde se acaban las diferencias, o sea, y pienso que eso debería siempre ser lo más importante, o sea, el hecho de que deberíamos, procuraríamos, o es preferible en todo caso, tratar de mostrar siempre a Cristo. O sea, eso es lo importante, porque al final eso es lo que va a generar que las barreras, las diferencias, la separación entre uno y otro se terminen, se acaben. sí, tienes razón, Pedro, porque podemos ser nosotros ejemplo en donde trabajamos. Si nosotros trabajamos como que servimos a Dios, Ujú. como que trabajamos para Dios, si somos honestos en nuestro trabajo, si hacemos todo esto de acuerdo de nuestras normas que nosotros hemos aprendido de hacer el bien, las personas van a ver y se van a dar cuenta si nosotros siquiera que tocar el tema, Ajá. ¿verdad? Nosotros somos un ejemplo vivo en la forma en que vivimos, en la forma que hablamos y en la forma que nos comportamos, Así ¿verdad? es, así es. Y creo que eso es muy importante porque eso nos debe dar a ver que nosotros en todo momento somos testimonio, nosotros damos testimonio del Dios que Ujú. conocemos. Es cierto, es cierto. ¿Quieres ayudarme, Heriberto, con la lectura? Mira, de Claro que sí. Juan capítulo 4, versículos del 10 al 26. Juan capítulo 4, versículos del 10 al 26. Y ahí está la Ujú. versión Palabra de Dios para todos. Sí, claro. Dice, Jesús le respondió, ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo? Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde, y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó, Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo,
Créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga, hablará de todo esto. El Mesías, él es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Wow, esto está tremendo. Qué Eso está conversación. tremendo. Sí, 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 definitivo. Y es interesante que al menos directamente, no recuerdo otro momento en que Jesús se manifieste abiertamente como el Cristo, como el enviado del cielo, a una persona, ¿no? Y lo hizo en este caso a esta mujer. Ahora, vamos un poco a tratar de ver estos detalles, Heriberto. No sé cómo te imaginas tú la conversación esta, ¿no? No sé cómo la percibes tú o cómo la visualizas, ¿no? Porque tratando un poco de sacarle tal vez el misticismo o graficarlo en todo caso de una forma, digamos, real, a color, lo que leemos, ¿ok? ¿Cómo imaginamos esta situación, este encuentro, ¿no? Entre Jesús y esta mujer. Bueno, lo que me imagino, Pedro, es de que esta mujer sabía lo que estaba hablando. O sea, ella conocía, sabía lo que adoraba, sabía en quién creía. ¿Ok? A pesar de su vida que llevaba, ella conocía de Dios. ¿Ok? Ah, y y me imagino esta conversación que se está llevando a cabo, no era es tan importante que yo creo por eso está todavía para nosotros impactando en Claro, nuestras vidas, claro. porque envuelve mucho de la vida de ella, en su condición, y cómo es que Dios, Jesús, quiere cambiarla, quiere darle a entender quién es Él y cómo es que Él puede ayudarla. Claro, claro. Mira, vayamos un poco tal vez a tratar de encontrar, de extraer algunos detalles respecto de esa mujer, ¿ok? Eh, Ahí, o sea, Jesús definitivamente revela de que ella había tenido 5 maridos, ¿ok? A veces estuve comentando por aquí, estuve tratando de ver un poco de idea respecto a esto. No entendemos o no sabemos o no sé realmente cuáles fueron las razones por las cuales ella tuvo diferentes relaciones con hombres. No sabemos eso. Me parece que sí, digamos, el adulterio era algo penado en Samaria también, así como en Judea. Así que las cosas no eran por ese lado. Pero parece que esta mujer probablemente, no sé si tú coincides con esto, Heriberto, probablemente era una mujer que quizás era atractiva, Mm. ¿ok? Tenía, digamos, una manera de ser probablemente que atrayente, y quizás esta era la situación que la llevó, digamos, a ciertas condiciones, pero es muy probable que ella tenía un gran vacío dentro de sí. O Ujú. sea, había una necesidad muy grande, quizás afectiva, quizás de otro tipo, o sea, pero ella tenía un gran vacío en su vida. Ahora, conversando desde hace mucho tiempo con algunos amigos también, digamos, sobre todo entendidos en el tema, teólogos, en fin, dan detalles respecto al asunto de que ella llega a recoger el agua. En este caso, bueno, se sabe que acostumbraban las mujeres a ir al pozo a traer el agua regularmente, pero lo hacían ya en las horas de la mañana y se iban juntas. Ustedes saben, las mujeres se van conversando, eso es normal, natural, o sea, es una tendencia muy femenina. O lo hacían en las horas de la tarde, también cuando ya no hacía tanto calor, y también se iban en grupo, se iban en masa las mujeres conversando, ¿no? Hablando, qué sé yo, y llegaban hasta el pozo para traer agua.
Pero en el caso de esta mujer iba sola, Ujú. al mediodía, o sea, el momento en que no había nadie. O sea, se sabe que Jesús estaba allí, pero no había nadie más. No, era la hora de mayor calor en el día, así que probablemente, como digo, no había nadie más que se estaba acercando a recoger agua en ese momento. Esto refleja el hecho de que esta mujer, además de tener un vacío personal, además de no haber tenido, digamos, relaciones estables, ¿sí? Relaciones sentimentales estables, eh, era una persona que estaba buscando alejarse también de la comunidad y probablemente, sobre todo, de otras mujeres. Yo no sé si quizás eh, le quitó el marido a alguna de las mujeres de la comunidad. Muy Puede haber sido. probable. Es probable, o sea, es probable y que se haya ganado obviamente también enemigas, en fin, o situaciones adversas allí, o sea, de diferente tipo. Es probable, o sea, todo eso. Ahora, en todo ello, Jesús utiliza el elemento del agua para empezar una conversación. O Ujú, sea, ya entendimos un poco el contexto, digamos, de la separación, la enemistad que había entre los pueblos. ujú, Aunque es curioso un detalle también, Heriberto, y también para nuestros amigos. O sea, es curioso que si bien es cierto, digamos, en la vida civil, en la vida social, los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero podían hacer negocios. mm, Sí, podían hacer negocios, ¿ok? Eso sí es muy interesante, ¿ok? Y esto me deja ver de que muchas veces estas separaciones entre pueblos, entre naciones, son originadas por el liderazgo de las naciones, pero no por el pueblo en sí. ¿Ok? Esto es muy real también. O sea, en realidad son los líderes de las naciones que buscan mostrar un enfrentamiento, una separación y arrastran a sí mismo a toda la masa, al pueblo, pero no son la gente en sí que buscan naturalmente enfrentarse, o sea, sino que ellos son arrastrados por una cuestión mediática, o sea, por un tema básicamente de que son los líderes los que empujan o los que ujú, arrastran a esta situación de enemistad entre pueblos. Eso estaba ocurriendo. Ahora, como digo nuevamente, o sea, Jesús utiliza el elemento del agua, ¿no? ¿Ok? Para poder entrar en una conversación con esta mujer. Ahora, cuando consideramos el simbolismo del agua, o sea, ¿cuál es el sentido de ese simbolismo que Jesús también quería enseñarle a esta mujer? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarle a esta mujer y qué es lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros hoy con este elemento del agua que ofrece? Porque Jesús primero pide, pero una vez que esta mujer dice, ¿cómo tú me estás pidiendo algo? Jesús le ofrece más bien, ¿ok? Porque Jesús al final está tratando de llenar el vacío de esta mujer. O sea, ¿cómo entendemos nosotros esto, Heriberto? O sea, ¿cómo ujú. entendemos este simbolismo también que usa Jesús a través de este elemento del agua, ¿no? Wow, Pedro. ¿Sabes lo que estoy pensando es en el vacío que tenía la mujer? Sí, que es muy Y probable. luego en cómo es que Jesús está tratando de llenar ese vacío que ella siente. Por experiencia, Pedro, yo he conocido muchas personas en las que, y yo creo que tú también, am, por alguna razón, especialmente del género femenino, no sé si tú te has dado cuenta cuando ellos encuentran a un amigo o un pretendiente y este pretendiente es muy... hace cosas contra la ley, se porta mal, va a lugares que no debe de ir, pero eso es lo que atrae a la mujer Ujú. muchas veces. Ajá, Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que sucede esto? ajá. Ah, Sabemos que el vacío siempre comienza en nuestro pasado que Ujú. nosotros tuvimos. Si nosotros no tuvimos un buen ejemplo como padre, o si el padre no estuvo allí, Claro. ¿verdad? Eso es lo que trae muchos problemas muchas veces, de que no tuvimos un ejemplo y ahora no encontramos ese vacío que ese padre que tratamos de encontrarlo, lo miramos en una persona, pero cada vez que lo trata se equivoca y no es la persona correcta. Claro. So,
He conocido a muchas personas que han tenido 2, 3, 4 y 5 y uno se pregunta, ¿ellos eran los del problema o ella es la del problema? ¿Quién es la Ujú, del ujú. problema? O sea, porque ese vacío existe y quizá existe en los dos, Claro, en la que la persona busca, tiene un vacío como ella lo tiene también. claro. Y a final de cuentas, lo que Jesús está diciéndole es, lo que tú necesitas soy yo. Exacto, Lo que tú no tuviste, yo te lo puedo dar. exacto. Eso Lo es. que tú estás buscando nunca lo vas a encontrar en otra persona, pero lo vas a encontrar en mí, ¿verdad? Eso es, ¿no? Eso es. Y aquí la pregunta, o sea, para todos nosotros, ¿no? Y es el hecho este de que hemos podido reconocer el vacío que tenemos en nuestra vida y que nada puede llenarlo, o Ujú. sea, que solamente hay un solo elemento que puede llenarlo, que es lo que el Señor nos ofrece. O sea, esa parte es fundamental, ¿no? Porque el Señor justamente apunta a la necesidad, al vacío de esta mujer. Y por eso es que va directamente a preguntarle, bueno, trae a tu marido, ¿no? Porque Ujú. una vez que ella repara y dice, oye, ¿cómo se llama? Tú puedes darme esa agua, dámela, ¿no? Bueno, ok, está bien, yo te voy a dar el agua que necesitas para poder llenar el vacío que tú tienes, pero trae a tu marido. Entonces, cuando ya le dice todo lo demás, de que 5 maridos has tenido, entonces ella se queda un poco impactada. Pero es curioso esta otra parte, Heriberto, o sea, que cuando esta mujer repara también de que Jesús es un profeta, o por lo menos le acaba de decir lo que ha sido la vida de ella le empieza a hablar de su doctrina, ¿no? Ujú. O sea, le empieza a decir, ustedes dicen que es necesario adorar allá, y nosotros decimos que es necesario adorar aquí, que esto, que el otro. O sea, te das cuenta que cuando una persona, digamos, tiene un vacío, tiene una falencia, y existe digamos, un condicionamiento espiritual que está afectado también, de inmediato siempre queremos anteponer las doctrinas, nuestras doctrinas, como un escudo, ¿no? Ujú. Como una forma de decir, no, 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 o sea, yo conozco esto, o yo sé que esto es así, que esto, que el otro, ¿no? O yo tengo que defender esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que de inmediato sale ese Sí, condicionamiento? yo creo que también ella estaba tratando de cambiar la conversación, Probablemente. porque es difícil, Pedro, aceptar que tenemos un vacío, que Ujú. somos incompletos. Así es. Y eso es lo que quería mostrarle Jesús. Este es el momento, tú quieres el agua vida o agua de vida, entonces ve y llama. Le mostró dónde estaba su falta, dónde es el que necesitaba la ayuda. Y ella quiso guiarlo Ajá. hacia Hacia otro otro lado, tema hacia otro asunto, sí. Sí. para dejar, porque es doloroso. Exacto. Reconocer primeramente que uno le ha faltado algo, Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, es muy probable eso, es muy probable Ujú. definitivamente. O sea, esa situación de que, o sea, Jesús tocó justamente la fibra más sensible de ella, ¿no? O sea, esa Ujú. parte, el vacío ese, justamente fue descubierto, ¿no? Fue Ujú. abierto, ¿no? Y es que allí es de esa manera ella reacciona. Ahora, esta parte, digamos, esto que acabamos de notar, ¿no? De que el Señor eh, quiere llenar ese vacío que tú tienes en la vida, o sea, que nosotros tenemos en la vida. ¿Qué aspecto del carácter de Dios justamente evidencia esa intención que tiene el Señor con nosotros, ¿no? Yo creo que esto muestra el amor de Dios que Él tiene para con nosotros, de que Él nos quiere salvar, pero para que nosotros seamos salvos, para que seamos reconstruidos, para que seamos restaurados, tenemos que reconocer nuestra situación Claro, primero. claro. O sea, Dios nos quiere salvar, pero Él no puede hacer excepto dar por que no existe más todo lo que Él ha mandado, todo lo que Él ah, nos ha dejado en su palabra que debemos de hacer. Mm, Si ella hubiese entendido el perdón y lo hubiera practicado, no estuviera en la condición que ella estaba. claro, O sea, claro. Él quería enseñarle que Dios quiere mostrarle su situación para que ella reconozca y se vuelva a Él, ¿verdad? Claro. Y en todo esto, o sea, ¿cuál es el resultado natural de nuestro encuentro con Jesús? ¿Cuál fue el resultado natural del encuentro de esta mujer con Jesús, ¿no? O
O sea, esa parte creo que es necesario tenerlo presente, ¿no? O sea, el impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene la gracia que el Señor nos entrega en nuestras vidas y la de los demás, ¿no? Pues como lo vemos en la vida de la mujer samaritana, ella al reconocer que en realidad él era el profeta, porque le estaba diciendo su condición y le estaba ofreciendo agua vida, que finalmente ella entendió que era el perdón Ujú, de sus ujú. pecados, entonces ese peso que ella llevaba se quitó. Y ahora es, quiero compartir con las Exacto. personas que no conocen, decirles, hey, he conocido a alguien que me dijo la vida que yo vivía, vengan a verlo. Fíjate, es interesante esto, Heriberto, porque en un momento tal vez de la vida de esta mujer quizás de forma natural tenía o producía atracción en los hombres, pero para utilizarla. Pero sin embargo, una vez que se encuentra con Jesús, ella se convierte también en un elemento de atracción, pero para llevar a la gente a Jesús. Ujú, O sea, hay un cambio aquí, hay una condición, digamos, de transformación. Al poderse encontrar esta mujer con Jesús, su vida pasa de ser un elemento de atracción para propósitos estrictamente humanos a poder ser cambiada para cumplir un propósito que tiene que ver con la vida eterna. O sea, ujú. hay un cambio aquí, o sea, es evidente esta transformación, esta posibilidad de cambio, ¿no? Y lo interesante es de que el Señor nos llama también a nosotros para poder, digamos, entrar en esa misma condición, ¿no? De que nuestras vidas, las habilidades, los talentos, las condiciones naturales que cada uno de nosotros tiene, puedan ser potenciados, puedan ser mejorados, puedan ser multiplicados para poder también producir bendición a otras personas. Ujú. Y yo creo que lo que ocurrió ahí en ese encuentro, Pedro, fue su primer amor. Ajá, Y yo creo que eso, nosotros aplicándolo en nuestras vidas, es cuando estamos enamorados, nada más, y no importa todo lo demás, pero nos enfocamos, o sea, nuestro propósito es enfocado en esa persona. Y en este el caso de ella se enfocó inmediatamente en Jesús, de que ahora tengo que hablarle a otros de Jesús. Y nosotros como cristianos nos damos cuenta que cuando conocemos a Jesús, queremos hablarles a todos de Jesús. Lo que ha así hecho en es. mi vida es lo mismo que ella hizo. Y para mantenernos de esa forma y que no se pierda ese primer amor, tenemos que estar activos en esa relación. Amén. O sea, continuar en esa relación, conociéndonos cada vez más como pareja. Nosotros nos conocemos a nuestra pareja cada día Ajá. más. Aún después de tantos años de casado, todavía la estamos conociendo. Y yo creo que esa misma relación quiere Jesús tener con nosotros, donde le conozcamos cada vez más. Así es, así es. ¿Verdad? Muy bien, quiero pasar a la última parte porque creo que hay un elemento muy importante de progresión, que es algo que nosotros también debemos tener presentes, en que el encuentro con Jesús nos permite llenar los vacíos que nosotros tenemos. Ujú, El Señor nutre, permite que el agua que Él nos entrega pueda satisfacer y llenar la sed que tenemos, pero al mismo tiempo también va a producir un efecto recíproco, un efecto de poder entregar también lo que recibimos hacia los demás. Pero algo muy ujú. interesante también, y que lo vamos a ver aquí justamente en los versículos que siguen a la experiencia que tuvo esta mujer samaritana con Jesús. Quiero leer Juan capítulo 4, versículos 39 al 42. Leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Ese fue el testimonio de la mujer. Entonces los samaritanos se le acercaron, le pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. ¿Qué nos dicen estas palabras, Heriberto? O sea, ¿qué nos dicen estas palabras justamente respecto de esta progresión
de crecimiento y de experiencia que podemos llegar a tener de la persona de Jesús, ¿no? ¿Sabes lo que esto me hace pensar, Pedro? Es de que en la iglesia existe mucho de esto todavía. Hay personas que están dolidas físicamente. ah, Algo ocurrió en sus vidas que no se pueden deshacer de ello. Y nosotros no sabemos, pero ellos viven en la iglesia, están allí. Pero no hay esa relación como para ellos sentirse ah, contentos, a gusto o confortables, ah, compartir eso con alguna otra persona. Ujú. Pero esto me dice que lo puedo compartir con Jesús. Así es. Lo puedo compartir y hablarle qué es lo que yo tengo, porque es todo lo que Él quiere. Él, si yo no lo sé, Él me lo puede mostrar si yo le pido a Él que me lo muestre. Y para no vivir porque hoy existe tanto dolor y nosotros vivimos en un mundo donde nos vemos un día por semana, pero no sé qué está pasando por tu vida, no sabemos Claro. qué pasa por la vida de nuestros hermanos, pero Dios sí sabe qué es lo que está ocurriendo. Y si nosotros abrimos nuestro corazón, le decimos, esto es lo que me está doliendo a mí en mi corazón, Él va a hacer algo para que salga como la mujer, para que se llene de gozo, se llene de esa agua vida y diga, Señor, tú me has mostrado lo que estaba en mi vida. Claro. No tuvo que ser un psicólogo, no tuve que ser un doctor, pero el Hijo de Dios está dispuesto a mostrarnos lo que nosotros tenemos dentro, más profundo que ningún hombre humano lo pueda saber, Él lo quiere saber, Así es. ¿verdad? Fíjate, Heriberto, lo valioso de esta parte de esta progresión que mencionaba, ¿no? O sea, al principio, esta mujer, digamos, al recibir esta agua que el Señor le estaba ofreciendo, fue directamente donde la gente del pueblo para llamarlos, ¿no? O Ujú. sea, vengan, o que vengan a ver, o sea, vengan y vean. Es la parte que Juan siempre ha estado tratando Sí. de expresar, ¿no? Vengan y vean. Entonces, esta gente fue y vio a Jesús. Y al final le pidieron que se quede 2 días allí. O sea, es curioso esto, ¿no? Recordemos que había una enemistad marcada entre samaritanos y judíos, pero le pidieron a Jesús inmediatamente que se quede y Jesús se quedó 2 días allí con ellos. Pero al final de todo esto, ellos le expresan otra cosa a la mujer, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino que ahora creemos porque lo hemos oído a él, o sea, lo hemos visto a él, Ujú. ¿no? Y este es un elemento fundamental, o sea, para nosotros también, para nuestras vidas. Nosotros debemos avanzar en esa progresión también, de que si sabemos de Jesús, no podemos quedarnos en esa parte. O sea, es bueno escuchar un sermón, es bueno escuchar un mensaje, es bueno estudiar la palabra, pero es importante e imprescindible poder crecer en esa progresión y entrar en ese vínculo con Jesús. O Ujú. sea, conocerlo directamente a Él, ¿no? Oírlo directamente a Él, poder conversar con Él, poder habitar con Él, poder relacionarnos con Él. Esa es la parte fundamental, porque al final de eso se trata, ¿no? De que nosotros podamos llegar a ese conocimiento cercano de quién es Dios a Sí. través de Jesús. Y también, Pedro, yo me pongo a pensar, acabamos de salir de una semana de evangelismo y lo que me llamó la atención es de que el pastor ah, tenía algo en particular, de que quería que todos estuvieran leyendo por ellos mismos Ajá, la Biblia, el versículo que él estaba, del que estaba hablando. ok, O que sea, porque el propósito es de que ellos se den cuenta, ya no es porque lo que me está diciendo el pastor, exacto, es lo que me está diciendo Jesús a mí, exacto, ¿verdad? exacto. Eso es fundamental, ¿no? El tema de poder, a través también del conocimiento de los escritos, poder llegar a saber o a conocer realmente a Jesús, ¿no? Poderlo conocer a Él. El poder encontrar esa aplicación en mi vida respecto de lo que estoy aprendiendo. Y el Ujú. poderlo ejercitar en la relación con mi semejante, Así que creo es, que es la parte fundamental también. así es. Ahí está, ahí está. Interesante tema.
Espero que sirva también de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como lo está haciendo para nosotros también. Amén. Pero ¿qué tal si oramos para terminar Claro que sí. este estudio? Vamos a orar, amigos. Gracias, Señor, por tu bendición y gracias también por darnos la oportunidad de reconocer que tú quieres entregarnos el agua de vida. Gracias, Señor, también por llenar ese vacío, esa sed que tenemos, Señor, que nada ni nadie más lo puede llenar sino solamente tú. Bendícenos, Señor, y danos siempre tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu. Cólmanos con ella hoy, Señor, y que tu bendición también pueda ser extendida a las personas que están alrededor nuestro. Bendice a nuestros amigos también, que sus vidas pueden ser llenas de ti, Señor. Y despídenos ahora, te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con el favor de Dios, aquí estaremos. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.